¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la línea entre la devoción suprema y el pecado más absoluto desaparece por completo? Nos enseñan que el mal llega con fuego, cuernos y dolor, pero es una mentira. El verdadero mal, el que te arranca el alma sin que opongas resistencia, huele a incienso dulce, tiene la piel fría como el mármol y te susurra promesas de un éxtasis que ni el propio cielo podría igualar. Lo que vas a escuchar hoy no es una leyenda. Es un expediente sellado con cera negra en los archivos secretos de la diócesis de Toledo. Una historia sobre la carne, la fe fracturada y un rito del que nadie regresa siendo el mismo. Acomódate. Apaga las luces. Y acompáñame a presenciar el bautismo de lujuria, la secta de las vírgenes negras. Capítulo 1. El monasterio del fin del mundo. El padre Damián no era un sacerdote común. Joven, de facciones afiladas y ojos atormentados, poseía una fe estricta, casi castigadora. Por eso el Vaticano lo eligió. Su misión, investigar el monasterio de Santa Ágata, una abadía aislada en las cumbres nevadas de los Pirineos que había cortado toda comunicación con el mundo exterior hace más de 3 años. Los rumores entre los lugareños de los pueblos bajos eran escalofriantes. Hablaban de cánticos profanos a medianoche, de sombras femeninas danzando en la nieve y de pastores que subían a la montaña para no ser vistos jamás, dejando atrás solo un rastro de olor a rosas marchitas y vino derramado. Cuando Damián cruzó los pesados portones de roble de Santa Ágata, el frío le cortó la respiración. No era un frío natural, era un frío de tumba. El patio interior estaba envuelto en una niebla perpetua. Y allí, esperándolo, estaban ellas. Eran 7. 7 monjas vestidas con hábitos de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz de la tarde. No llevaban las tradicionales tocas blancas, sino velos de encaje oscuro que ocultaban la mitad de sus rostros. Cuando se acercaron, Damián sintió un mareo repentino. No olían a monasterio, a humedad y cera vieja. Olían a mirra ardiente, a almizcle, a sudor dulce. Era un aroma abrumadoramente sensual, impropio, casi sofocante. La líder, que se presentó como la madre priora Lilith, dio un paso al frente. Cuando levantó su velo, Damián sintió que un clavo de hielo le atravesaba el estómago. Lilith era de una belleza antinatural, pálida, con labios pintados del color de la sangre arterial y ojos negros, inmensos, vacíos de cualquier luz divina. Le estábamos esperando, padre, susurró ella, con una voz que era como terciopelo arrastrándose sobre cristales rotos. Nuestras almas están ansiosas por confesarse. Capítulo 2. El veneno de la tentación. Los primeros 3 días fueron un infierno de tortura psicológica para el sacerdote. Damián intentaba realizar las auditorías, revisar los libros sagrados, imponer la rutina católica. Pero el monasterio tenía su propio pulso, un latido oscuro que se sincronizaba con sus peores debilidades. Las estatuas de los santos en los pasillos parecían haber sido alteradas. La Virgen María del altar mayor ya no miraba con compasión, sus ojos habían sido pintados de obsidiana, y su postura era desafiante, casi seductora. Las cruces estaban invertidas en las sombras, apenas visibles a menos que supieras dónde mirar. Pero lo peor eran las noches. Damián se encerraba en su celda, apretando su rosario hasta que los nudillos se le ponían blancos, rezando para silenciar las voces. Pero a través de los muros de piedra, podía escuchar suspiros. No eran lamentos de penitencia. Eran jadeos. Risas ahogadas. El sonido de la carne desnuda rozando contra las frías baldosas. Una noche, Sor Inés, la más joven de las novicias, entró en su celda sin llamar. Llevaba una vela, y bajo la tenue luz, Damián pudo ver que su hábito negro estaba desabrochado, revelando el nacimiento de una piel perfecta, pálida y cubierta de extraños tatuajes que simulaban espinas. «Padre», dijo ella, arrodillándose junto a su cama,
posando una mano gélida sobre la pierna temblorosa del sacerdote. Tengo la piel ardiendo por el pecado. El Dios al que le rezas está muerto de frío en una cruz. Nosotras hemos encontrado a una diosa que nos calienta desde dentro. Venga con nosotras. Déjenos curar su dolor. Damián la rechazó con violencia, gritando plegarias en latín, pero la joven solo sonrió. Una sonrisa lánguida, depredadora. La carne siempre gana, Damián, le susurró antes de desvanecerse en la oscuridad del pasillo. Esta noche es el plenilunio. Esta noche, recibiremos tu ofrenda. Capítulo 3. El bautismo de lujuria. Damián sabía que debía huir. Su mente racional le gritaba que corriera hacia la nieve, que escapara de aquel nido de brujas. Pero sus pies, traicionados por un deseo que le quemaba las venas, lo llevaron hacia las catacumbas del monasterio. El cántico lo atraía como un canto de sirenas. Descendió por escaleras de piedra resbaladiza, rodeado de antorchas que ardían con llamas de color violeta. El calor allí abajo era opresivo, húmedo, como el interior de la garganta de una bestia. Y entonces, llegó a la cámara principal. La visión que lo recibió destrozó el último fragmento de su cordura. La cripta había sido transformada en un templo profano. En el centro, había una inmensa piscina de mármol negro, llena de un líquido espeso y escarlata que no era agua. Alrededor, las 7 monjas, las vírgenes negras, bailaban despojadas de sus hábitos. Sus cuerpos estaban cubiertos de ceniza y aceites aromáticos, moviéndose con una gracia animal, grotesca pero hipnóticamente hermosa. En el altar mayor no había una cruz, sino una colosal estatua de bronce de una figura femenina con alas de murciélago y 4 brazos, cuyo rostro era idéntico al de Lilith. Lilith estaba en el centro de la piscina. Estaba completamente bañada en aquel líquido rojo, su cabello negro pegado al rostro. Cuando vio a Damián, extendió los brazos. «Bienvenido a tu verdadero nacimiento, Damián», proclamó, y su voz resonó en toda la cripta, multiplicada por fuerzas invisibles. «Has rezado a un padre ausente toda tu vida. Hoy, te entregas al abrazo de las madres. Hoy recibes el bautismo de lujuria». El drama dentro de Damián alcanzó su clímax. Lloró. Lloró lágrimas de terror absoluto y de un deseo enfermizo. Cayó de rodillas en el borde de la piscina. Intentó levantar su crucifijo de plata, pero sus manos temblaban tanto que lo dejó caer. El sonido del metal chocando contra la piedra fue el sonido de su derrota. Las otras monjas lo rodearon como serpientes. Sus manos frías y suaves comenzaron a acariciar su cuello, a despojarlo de su alzacuellos, a rasgar su sotana. No sintió asco, sintió una electricidad pecaminosa que lo paralizó. Lo empujaron hacia la piscina. El líquido escarlata era caliente, viscoso. Sabía a vino añejo, a hierro y a sangre. Lilith lo tomó por el rostro. Sus ojos negros eran pozos sin fondo donde Damián vio reflejadas todas sus represiones, sus noches de insomnio, sus deseos inconfesables. Bebe la culpa. Traga el pecado. Y renace puro en la oscuridad, le ordenó ella, acercando sus labios a los de él. Damián cerró los ojos y, por primera vez en su vida, dejó de rezar. El beso de Lilith fue venenoso, desgarrador. Damián sintió como su alma, literalmente, era succionada de su cuerpo, reemplazada por un fuego negro que le quemó las entrañas. La sumersión total en el líquido cerró el ritual. El dolor y el placer se volvieron la misma cosa, un grito silencioso que sacudió los cimientos del monasterio. Capítulo 4. La nueva reliquia. 3 meses después, la diócesis de Toledo envió a otro investigador al monasterio de Santa Ágata. Un sacerdote mayor, armado con reliquias y agua bendita. Encontró el lugar sumido en un silencio sepulcral. No había monjas. No había cánticos.
La nieve había cubierto casi todo. Pero cuando bajó a las catacumbas, encontró algo que lo haría perder el habla por el resto de sus días. En el centro de la cripta destrozada, clavado en la pared sobre la piscina ahora vacía, había una nueva escultura. Parecía hecha de mármol blanco, de un realismo perturbador. Representaba a un sacerdote con el rostro contorsionado en una expresión de éxtasis tan profundo que rayaba en el terror absoluto. Sus ojos, esculpidos con obsesivo detalle, miraban al techo implorando por algo que nunca llegaría. El investigador tocó la mejilla de la estatua, y retiró la mano al instante. La piedra no estaba fría. Estaba caliente. Y debajo de la superficie, a un ritmo letárgico, se podía sentir un latido. Dicen que la secta de las vírgenes negras no destruye a sus presas. Las perfecciona. Las convierte en monumentos eternos al pecado. Así que la próxima vez que te encuentres a solas en la oscuridad, y sientas un repentino aroma a incienso dulce y a rosas marchitas, no reces. Porque si ellas te escuchan, sabrán exactamente dónde estás. Y te aseguro que no vendrán a absolver tus pecados, vendrán a multiplicarlos. El Vaticano selló el monasterio de Santa Ágata. Enterraron la historia, la cripta y la estatua bajo toneladas de concreto armado y mentiras piadosas. Dijeron que fue una plaga. Una tragedia. Pero el mal, querido oyente, rara vez se queda quieto bajo la tierra. 50 años después, en un concurrido confesionario del Corazón de Madrid, un joven sacerdote escuchó una voz de mujer. Ella no pidió perdón. Solo soltó una risa ahogada, suave, y el habitáculo se llenó de un olor insoportable a mirra ardiente y rosas marchitas. Las vírgenes negras no desaparecieron. Simplemente cambiaron de hábito. Caminan entre nosotros, en las calles llenas de gente, buscando almas rotas, sedientas de fe y de carne. Así que cuídate de a quien le rezas cuando apagas la luz. El próximo bautismo podría ser el tuyo.